Buenas tardes. Habían dicho buenos días, todavía no son tardes. Me dicen, por favor, si se ve el portal ahí de la materia en la pantalla. Sí, buenos días. Buenos días. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes y vamos a pues, iniciar con la sesión de hoy. Y pues estuvimos viendo algunos aspectos generales de una extracción líquido-líquido, perdón, en un embudo de separación, pues ahí en un video, ¿no?, que está en el portal. Que es el que está aquí, donde dice extracción líquido-líquido en un embudo de separación, ¿no? Entonces, ese era pues un ejemplo a nivel laboratorio, pues para representar, ¿no?, cómo ocurría el principio de la separación esta de extracción líquido-líquido, y que el objetivo pues era pues transferir, ¿no?, un soluto de una fase a otra, ¿no? En este caso la característica pues era de que pues las dos fases son líquidas, ¿no? Y pues generalmente para pues digamos entender más rápido el concepto de la extracción líquido-líquido, es de utilidad tratar de establecer la relación con la operación de absorción de gases, en el sentido de que por ejemplo en la absorción de gases teníamos una mezcla gaseosa y para hacer la separación agregamos una sustancia nueva al sistema, ¿verdad? Entonces agregábamos un solvente líquido que era selectivo hacia pues, el soluto de interés, ¿no?, ahí en la mezcla gaseosa. Entonces el soluto de interés era disuelto por el solvente y luego, como las dos fases eran para fines prácticos inmiscibles, pues entonces después separábamos el solvente con el soluto que le quitó al gas, ¿no?, de la mezcla gaseosa, y lo sacábamos del sistema. Entonces, en la absorción de gases, pues tiene la característica de que, por un lado, estamos agregando una sustancia nueva al sistema, ¿no? En ese caso fue el solvente líquido, ¿no? Pero la otra característica es que pues nos crea otro problema de separación, ¿no? Porque si lo que queremos es recuperar el soluto, ¿no?, que estaba en la fase gaseosa, pues ahora tenemos que separar el soluto del solvente, ¿verdad? Entonces hemos creado otra mezcla y por lo tanto haría falta pues otro proceso de separación, ¿verdad? Entonces la, digamos, premisa, ¿no?, que está involucrado ahí es que va a ser más fácil separar el solvente del soluto que el soluto del gas inerte original, ¿no? Y entonces normalmente la absorción de gases pues va a ir ligada a otro proceso de separación, ¿no?, que puede ser por ejemplo la destilación o pues alguna otra operación unitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido es similar a la extracción líquido-líquido, ¿no? O sea, tenemos una mezcla líquida, ¿no?, y hemos, digamos, encontrado otro solvente líquido que es o insoluble en el solvente líquido original o es parcialmente soluble, ¿no?, en ese solvente líquido original, y que es selectivo hacia el soluto de interés. Entonces, algo similar pues a lo que tenemos en la absorción de gases, nada más que en la absorción de gases, el caso más sencillo, ¿no?, que es el que vimos nosotros, ocurrió en las condiciones en que el líquido solvente y el gas inerte o gas solvente, ¿no?, si se le quiere llamar así, son completamente inmiscibles, ¿no? Pero, y eso no es, pues digamos, raro, ¿no? Que nos encontremos en una situación, en una absorción de gases, por las
entre comillas, grandes diferencias entre la fase gas y la fase líquida, ¿no? En cambio, en la extracción líquido-líquido, a la hora de que los dos solventes son líquidos, ¿no? Entonces hay pues mucha más semejanza entre ellos, entre los solventes, ¿no? Que la que hay entre el gas inerte y el líquido inerte en la absorción de gases, ¿no? Entonces, debido a eso, la situación más frecuente que va a ocurrir es que los dos solventes en la extracción líquido-líquido sean parcialmente solubles, o sea que un poco del solvente de extracción se disuelva en el solvente portador, ¿no? O el solvente que está en la mezcla original y viceversa. Y entonces, debido a eso, pues va a ser necesario hacer el análisis tomando en cuenta las tres sustancias en las dos fases, ¿no? A diferencia de lo que hicimos en absorción de gases, que nada más tomamos en cuenta dos sustancias en cada una de las fases, ¿no? En la fase gas tomamos en cuenta únicamente al soluto y al gas inerte, ¿verdad? Y en la fase líquida, al soluto y al líquido inerte. Entonces, cuando reportábamos la concentración del soluto, por ejemplo, como fracción mol, ¿no? En la fase gas, automáticamente al conocer la fracción mol del soluto, conocíamos la fracción mol del gas inerte, ¿verdad? Porque pues era, si estábamos en la fase líquida, si conocíamos la fracción mol del soluto, o sea, la X minúscula, conocíamos automáticamente la fracción mol del líquido inerte, ¿no? Porque era 1 menos X, ¿no? Y lo mismo, pues, ocurría en la fase gas, ¿verdad? Si conocíamos la fracción mol del soluto en la fase gas, automáticamente conocíamos la fracción mol del gas inerte, porque, pues, era 1 menos Y, ¿no? Entonces, acá en la extracción líquido-líquido, a la hora de que el caso más sencillo va a ser con presencia de las tres sustancias en las dos fases, pues no vamos a poder manejar la representación en coordenadas rectangulares directas, ¿no? Sino que va a ser necesario, para el caso más sencillo, utilizar coordenadas triangulares, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, con respecto al tipo de equipo, ¿no? Que se utiliza, pues veíamos ayer el que se utiliza a nivel laboratorio, que era el embudo de separación, ¿no? Y a nivel industrial, pues se utilizan equipos que algunos son similares a los que vimos para contacto gas líquido, ¿no? En absorción de gases y destilación, y otros son, pues digamos, diferentes, ¿no? Entonces, vamos, para ver algo sobre equipo, ¿no? Que se utiliza, vamos a ver la presentación esta que está en esta liga, aquí en la semana en la que estamos, ahí en el portal, que es la del 18 de abril al 24 de abril. Esta que dice equipo para extracción líquido-líquido. Entonces ahí, si gustan verlo en su computadora, pues ahí la pueden abrir. Y si no, pues aquí la vamos a ir presentando, ¿no? Bueno, entonces aquí estaría la presentación esa, que está ahí en el portal, que trata sobre el principal tipo de equipo que se utiliza para llevar a cabo la extracción líquido-líquido, ¿no? Tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial, ¿no? Entonces, aquí en esta segunda diapositiva, pues está representada, pues, digamos, la definición, ¿no? Entonces, pues, para que alguien más me ayude aquí, a ver si está Estrada Munguía, nos puede hacer el favor de leer ahí la definición. Bueno, entonces a ver si nos ayuda Ortega Juárez ahí, por favor. Sí, dice, ¿qué es la extracción líquido-líquido? Es una operación unitaria que consiste en la separación de los componentes de una solución líquida mediante el contacto con otro líquido insoluble o parcialmente soluble. Muy bien, entonces,
pues generalmente la vamos a encontrar como que es una operación de separación, ¿no? En las partes intermedias o finales de un proceso. Y lo que vamos a tener, vuelvo a repetir, pues es una mezcla líquida, ¿no? En la que pues tenemos varias sustancias. En el caso más sencillo, pues vamos a tener dos sustancias, ¿no? Que sería el soluto de interés y el otro es el solvente que le llaman portador, ¿no? Y a la mezcla original, ¿no? Que se quiere separar, pues se le llama alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del video que vimos ayer, que era originalmente una solución acuosa de una sal de yodo, ¿no? Y que se hacía la extracción con tetracloruro de carbono. Entonces el solvente portador, o sea, el solvente que está en la mezcla original, pues sería ahí el agua, ¿verdad? Y el soluto de interés, pues sería el tetracloruro de carbono. Y entonces la sustancia que vamos a utilizar pues para hacer la extracción, o sea, el solvente de extracción, en ese caso era el tetracloruro de carbono, ¿verdad? Como mencioné ahorita, bueno, pues digamos que estamos, yo creo, todos familiarizados de que si en un recipiente echamos aceite de cocina y luego echamos agua en el mismo recipiente, pues se van a formar dos capas, ¿no? Entonces, en esa situación, el aceite de cocina es una sustancia pues muy no polar, ¿verdad? Y el agua, pues es polar, entonces sus características son muy diferentes, ¿no? Entonces, esa situación es, o sea, el poder, si nosotros tenemos una mezcla, ¿no? Una mezcla líquida que queremos separar y poder encontrar un solvente que al mismo tiempo sea selectivo hacia el soluto de interés y que sea insoluble en el solvente portador, es difícil, ¿no? Va a ser una situación rara, ¿no? Que podamos encontrar un solvente de extracción que al mismo tiempo sea insoluble, o sea, completamente insoluble en el solvente portador y que al mismo tiempo sea selectivo hacia el soluto de interés, ¿no? Pues es una situación rara, ¿no? Sí existe en ingeniería química, pero es una situación rara, ¿no? O sea, son pocos los casos en que se puede encontrar un solvente con esas características, ¿no? Lo más común es que se utilice un solvente de extracción que sea parcialmente soluble en el solvente portador, ¿verdad? Por lo que decía ahorita, de que ahora tenemos que tanto el solvente portador como el solvente de extracción, pues son líquidos, ¿no? Ya empezando con eso, pues ya son de características pues similares, ¿no? Entre sí. Entonces esa es la razón por la que el caso más común es que sea parcialmente soluble, ¿no? El solvente portador y el solvente de extracción, ¿no? O sea, que un poquito del solvente portador se disuelva en el solvente de extracción y un poco del solvente de extracción se disuelve en el solvente portador, ¿no? En el caso que veíamos ayer es de los casos poco comunes en que el tetracloruro de carbono es para fines prácticos insoluble en el agua y pues viceversa, ¿no? De tal manera que el soluto ahí se distribuye de forma directa entre las dos fases líquidas, ¿verdad? Entonces, pues esta sería la definición, digamos, formal de la operación esta de extracción líquido-líquido. Y pues, como decíamos ahorita, la característica pues particular es de que tenemos dos fases líquidas pues en contacto, ¿no? Aquí se ve o se trata de ilustrar que ya en un proceso industrial está representando una columna de extracción, elemento que está aquí. Perdón, y como mencioné ahorita, a la hora de que se lleva a cabo la extracción, ¿no? O sea, de que el solvente de extracción le quita un cierto porcentaje de soluto al
solvente portador. Ahora, después de la salida del equipo de extracción líquido-líquido, pues va a ser necesario separar, ¿verdad?, el solvente de extracción del soluto. Entonces, ese es el concepto que se quiere ilustrar aquí, no tanto pues ponerse a pues estudiar el balance o alguna cosa así, sino ilustrar que va a ser necesario esa corriente, pues pasarla a otro etapa de separación, que pues puede ser una destilación o puede ser alguna otra operación, ¿no? Pero pues igual que en el caso de la absorción de gases, pues va a ser necesario pues continuar, ¿no?, lo que le llaman un tren de separación, ¿verdad? Bueno, este es el video ese que veíamos ayer, que trata de ilustrarnos un ejemplo de extracción líquido-líquido que no voy a volver a poner. Ahí lo pueden ver en el portal si lo quieren ver otra vez. Y nada más, pues representa cómo funciona, ¿no?, que es necesario poner en contacto las dos fases, que se dé la transferencia de masa y luego separar las fases, ¿no?, para lograr un cierto nivel de separación. Y en esta siguiente diapositiva veríamos algo sobre pues las diferentes categorías del equipo de extracción líquido-líquido. Tenemos, dependiendo del funcionamiento del equipo que funciona por lotes, ¿no?, o equipo que funciona continuo. O sea, en el caso por lotes, pues como cualquier proceso de ingeniería química, se va a llevar a cabo la carga de la alimentación, ¿no?, en el equipo. Luego se le va a agregar el solvente de extracción. Luego de alguna manera se va a promover que se acelere, ¿no?, la transferencia de masa por algún tipo de agitación. Luego se va a dejar en reposo, ¿no?, la mezcla para que se separen las dos fases. Y finalmente se va a llevar a cabo la separación mecánica de las dos fases, ¿no? El embudo de separación sería a nivel laboratorio y el tanque de mezclado pues a nivel industrial. Y en equipo que funciona continuo, pues como el nombre lo dice, pues continuamente va a estar entrando una corriente de alimentación, continuamente va a estar una corriente de solvente de extracción y continuamente va a estar saliendo una corriente de la alimentación extraída, ¿no?, que aquí en la extracción líquido-líquido, a la alimentación cuando está saliendo el equipo, cuando fue extraída, le llaman refinado. Y el extracto de extracción, cuando está saliendo del equipo, le llaman así, extracto, ¿no? Entonces, pues sería la diferencia, entre comillas, normal de procesos continuos y por lotes en ingeniería química, ¿no? Entonces vamos a ver esas dos categorías, esas dos grandes, ¿no?, categorías. Entonces primero vamos a ver esa categoría por lotes para los embudos de separación, que es como el que veíamos ayer. Entonces aquí está la imagen, como decíamos ayer. Este sería un ejemplo sencillo de pues un equipo que funciona como una etapa, ¿no? Porque pues en el embudo de separación se ponen en contacto las dos fases, ocurre la transferencia de masa y luego se separan las dos fases, ¿verdad? Entonces, si el tiempo de contacto fue el suficiente para que las dos fases alcancen el equilibrio, entonces el comportamiento va a ser como una etapa ideal, ¿verdad? Y si no logran llegar al equilibrio, pues entonces no sería una etapa ideal el comportamiento, ¿verdad? Pero por el simple hecho de pues que se ponen en contacto las fases, ocurre la transferencia de masa y se separan las fases, pues ya es lo que ocurre en una etapa, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de un equipo en el que se lleva a cabo una extracción líquido-líquido por lote, ¿no? Y aquí veríamos un ejemplo de un equipo a nivel industrial en el que se lleva a cabo un contacto de forma pues continua, ¿no?
Entonces, nuevamente, hago la recomendación de tratar de establecer la semejanza con la operación de absorción de gases, ¿no? En la operación de absorción de gases, cuando la aplicamos así a una torre de platos, ¿verdad? Pues nos parecía completamente lógico meter el gas por la parte de abajo, ¿no? Y que por diferencia de presiones, pues saliera por la parte de arriba. Y que el líquido entrara por la parte de arriba y que por gravedad fuera fluyendo hacia abajo y saliera en la parte de abajo, pues el solvente con el soluto que logró disolver, por ejemplo, en caso de una absorción de gases, ¿no? Entonces, en este caso, el concepto sería pues similar, ¿verdad? Nada más que tendríamos que fijarnos en la densidad, ¿verdad? De cada uno de los solventes. O sea, en el solvente que va a la alimentación, tendríamos que determinar o investigarnos su valor de densidad, y lo mismo en el solvente de extracción, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa pareja, ¿no?, de sustancias que se está utilizando, ¿no?, el solvente de extracción en una situación puede entrar por la parte de arriba y salir por la parte de abajo, y en otra situación puede entrar por la parte de abajo y salir por la parte de arriba, ¿no?, dependiendo de cómo se comporten esos dos solventes, ¿no? De tal manera que el solvente que es el más denso, ¿no?, de la pareja, pues tiene que entrar en la parte de arriba, ¿verdad?, y que fluya por gravedad pues hacia abajo, ¿no? Y el que sea menos denso, pues al revés, ¿no?, que por diferencia de densidades, al alimentarlo, fluya hacia la parte de arriba, y entonces en ese flujo pues se dé el contacto de las dos corrientes líquidas y pues se dé la transferencia de masa, ¿no? Entonces, una vez que se selecciona el solvente menos denso, ¿no?, para que sea el que va a introducirse por la parte de abajo, pues, por ejemplo, en una torre como esta, que sería una torre de platos, haría las veces del gas en la absorción de gases, ¿no? O sea, entraría en la parte de abajo, va a pasar a través de las perforaciones y, pues, debido al tamaño de las perforaciones en el plato, pues va a provocar la formación, pues no de burbujas como hacía en la absorción de gases, sino de gotas, ¿verdad? Gotas de líquido. Entonces esas gotas de líquido van a representar pues mucha área de transferencia, ¿verdad?, que se va a poner en contacto con el líquido que va pues descendiendo, ¿verdad? Y ahí es donde se va a dar la transferencia de masa. Y una vez que pues se da la transferencia de masa, pues a lo mejor les habrá tocado vernos en el ejemplo ese cotidiano que mencionaba, ¿no?, que si se tiene en un recipiente, un vaso, por ejemplo, que se agrega agua y aceite, y uno mete una cuchara y revuelve fuerte, ¿verdad?, la mezcla, ¿no? Entonces se va a formar pues una emulsión, ¿verdad?, de gotas de aceite en el agua, ¿verdad? Y si la deja uno reposar, en ese caso en particular, ¿no?, que es una emulsión que le llaman inestable, ¿no?, las gotitas del aceite se van a empezar a pegar entre sí, ¿verdad? Al proceso ese le llaman coalescencia, ¿no? O sea, las gotitas empiezan a coalescer y forman una fase continua, ¿no? Una vez que ya se empiezan a pegar entre sí, hasta que se junta nuevamente la fase del aceite y se separan de la fase acuosa, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre aquí en la torre de plato, ¿no? Entonces las gotitas se empiezan a coalescer, se empiezan a pegar entre sí y forman una fase continua que se puede observar aquí debajo de cada uno de los platos, ¿no? Y debido a la restricción de área, ¿no?, que representan las perforaciones, se acumula un poco de líquido en la parte inferior y se repite el proceso, ¿no? Se empiezan a formar otra vez al pasar a través
muchas gotitas para que tengan mucha área y se dé la transferencia de masa, ¿no? Y mientras el líquido de densidad alta que se introdujo por la parte de arriba, pues va fluyendo en zigzag, ¿no? Hasta que sale en la parte de abajo, y de esa manera, pues se logra cierto nivel de separación, ¿no? Entonces sería un ejemplo de equipo de contacto continuo, las torres de platos, que funciona en cierta medida similar a absorción de gases, o lo que ocurre también pues en destilación, ¿verdad? Entonces otro tipo de equipo continuo son estas torres que son como tanques verticales, ¿no? Que básicamente funcionan igual. El líquido más denso va a entrar en la parte de arriba y va a salir en la parte de abajo, y el líquido menos denso o más ligero entra en la parte de abajo, y por diferencia de densidades pues fluye hacia la parte de arriba, y en ese contacto pues se da la transferencia de masa y ocurre la separación, ¿no? Entonces en este caso se utilizan una flecha, ¿no? Que está unida a un motor en la parte de arriba, con paletas para provocar pues agitación, ¿no? Y pues eso lleva a cuestiones de eficiencia de contacto y cuestiones de ese tipo que se pueden analizar, ¿no? Al compararlo con la torre de platos que veíamos ahorita, ¿no? En este caso, la construcción propiamente del equipo pues es más simple, ¿verdad? Ocupa menos material, pero pues los gastos de operación a la hora de que ocupa un motor eléctrico pues son mayores, ¿no? Y en el caso de la torre de platos, pues los platos representan pues mucho material, ¿no? Que va a haber que comprar, pero pues no hay gastos de electricidad, ¿no? En el uso, al menos aquí propiamente en el equipo, ¿no? Entonces, son de los aspectos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de que finalmente se toma la decisión de pues, qué equipo utilizar, ¿no? Entonces aquí se está representando otro tipo de equipo continuo en el que se utiliza una bomba de pistón, ¿no? Para estar bombeando el líquido, ¿no? En este caso está ubicada en la parte de abajo, y corresponde pues a bombear el líquido de menos densidad, ¿no? Entonces, a la hora de que es una bomba de tipo pistón, pues manda pulsos, ¿no? De líquido ligero hacia arriba, y eso ayuda a la agitación, ¿no? de las fases, ¿no? Entonces, para aumentar la transferencia de masa. Y se tienen una especie de mallas o semejantes a los platos, ¿no? Con perforaciones para que sirva para que se lleve a cabo pues un mejor contacto ahí entre las dos fases, ¿no? Entonces, nuevamente el líquido más pesado, el de mayor densidad, pues entra por arriba, sale por abajo, y el líquido ligero pues al revés, ¿no? Y pues es otro tipo de equipo de tipo continuo que se utiliza. Este tipo de equipo que se llama mezcladores sedimentadores son pues normalmente van a estar así en pareja, ¿no? Es un tanque mezclador y un tanque sedimentador, que es lo que de forma, digamos, a nivel laboratorio veíamos en el embudo de separación, ¿verdad? En el tanque mezclador lo que ocurre es que, utilizando un agitador mecánico, las dos fases líquidas se mezclan, ¿verdad? Utilizando el agitador mecánico. Y después se pasan a un tanque sedimentador donde se dejan reposar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que ocurre lo mismo que en el embudo de separación, ¿verdad? De que en el embudo de separación, pues con las manos revolvíamos el embudo, ¿no? Una vez que hacíamos la carga, se revolvía el embudo, y después
lo dejábamos reposar ahí en el soporte, ¿no? O sea, lo colocábamos en el soporte para que las fases y se juntaran, ¿no? Las gotitas que se habían producido. Y entonces eso es lo que está ocurriendo aquí en el tanque sedimentador. Entonces, en este caso, que es un ejemplo de equipo continuo, cada una de las parejas mezclador sedimentador estaría funcionando como una etapa, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en el embudo de separación que decíamos, ¿no? O sea, en el mezclador se ponen en contacto las dos fases y con la agitación se lleva a cabo la transferencia de masa. Y en el sedimentador es donde se separan las dos fases, ¿no? Entonces la pareja mezclador-sedimentador vendría a ser el equivalente a una etapa, ¿no? Entonces esta, que vendría siendo una cascada de extracción líquido-líquido, estaría formada de 3 etapas, ¿no? Y en este caso, pues sería una cascada que funciona a contracorriente, ¿no? Entonces, de forma, digamos, más utilizada, se muestra aquí, pues de manera un poco detallada, ¿no? Cómo es que se aplica ya a nivel industrial. O sea, es poco frecuente encontrarlo de esta manera, ¿no? Que estén así de forma separada el tanque mezclador y el tanque sedimentador, ¿no? Sino más bien encontrarlos de esta manera, pues para ahorrar espacio ahí donde está la instalación. O sea, son, digamos, tanques con forma de, pues de pilas, ¿no? Digamos, así uno junto a otra. Entonces aquí donde está el círculo este con las líneas, sería la que corresponde al tanque mezclador, y la parte del rectángulo que está sin círculo sería la parte del sedimentador. Entonces, esta pareja sería una etapa, ¿no? En este caso, ¿no? La del mezclador con el sedimentador, ¿no? Entonces aquí tendríamos una etapa, 2 etapas, por aquí les faltó, bueno, la pusieron así horizontal, 3 etapas, 4 etapas y 5 etapas, ¿no? Y ya en un equipo pues industrial que se quiera pues aumentar mucho la eficiencia del contacto y demás, se hacen superior y la parte inferior ahí del equipo para la cuestión del flujo de las fases, ¿no? Porque la fase pesada pues va a andar en la parte del fondo, ¿no? De la pila esta, y la fase ligera por la parte de arriba. Entonces se hacen algunos arreglos ahí interiores pues para promover ese tipo de flujo, que pues en este momento no nos vamos a meter a esos detalles. Este sería pues una vista de un equipo de este tipo, ya pues instalado en una planta. Estos, digamos, serían los equipos pues quizá más novedosos, ¿no? En términos de que no los hemos visto, ¿no? Ventilación, ¿no? Que no tenían aplicación. Los de mayor torres de platos que vimos anteriormente, pues básicamente funcionarían como en absorción de gases o destilación, ¿no? Y aquí pues se vería ya en un proceso más o menos cómo se utilizan esos tipos de equipo que son de mucha aplicación pues en la industria metalúrgica, ¿no? Y aquí vemos esos tipos de pilas que mencionaba ahorita, ¿no? Que son unos cajones pues grandes, ¿no? En los que de un lado está la parte donde se hace el mezclado de las fases, y de otra parte está la parte donde se hace la sedimentación, ¿no? La separación de las dos fases, ¿no? Muy bien, entonces ese sería equipo continuo que funciona por etapas, ¿no? Como decíamos ahorita. Y también hay equipo continuo que funciona de forma por contacto continuo, ¿no? Como son las torres empacadas, similares pues a las torres empacadas de absorción de gases, ¿no?
Entonces aquí el contacto entre las fases es continuo, mientras que en los que veíamos ahorita, el contacto pues era discreto, ¿no? O sea, se llevaba a cabo un contacto y luego una separación, un contacto y una separación en las, por ejemplo, en las torres de platos, que es el más familiar, digamos, para nosotros, ¿no? Y en el caso del equipo de contacto continuo, pues entra la fase que tiene mayor densidad en la parte de arriba, se alimenta hacia la sección empacada, ¿verdad? Y está en un contacto continuo, ¿no? A medida que va bajando con el líquido de menor densidad, ¿no? El cual va subiendo a través del empaque por la diferencia de densidad. Y en ese viaje de las dos fases, pues se da la transferencia de masa, ¿no? De tal manera que el líquido de mayor densidad, pues finalmente sale por la parte de abajo y el líquido de menor densidad, pues sale por la parte de arriba. Entonces, es, digamos, importante recordar que la alimentación, por ejemplo, o sea, el líquido que se quiere separar, ¿no? La mezcla que se quiere separar, no siempre se va a introducir en la parte de arriba o no siempre se va a introducir en la parte de abajo. Eso va a depender, repito, de las densidades, ¿no? Relativas de los dos solventes, ¿no? Si el solvente que va en la alimentación es de densidad alta, pues va a ser el que va a entrar en la parte de arriba, ¿no? Pero si el solvente que va en la alimentación es de densidad baja, pues entonces va a ser el que va a entrar en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, son dos cosas que se tienen que considerar de forma diferenciada, ¿no? Lo que sería la alimentación y lo que sería la posición de la introducción, ¿no? del líquido. Entonces, ese sería un ejemplo de equipo de contacto continuo, esa torre empacada, ¿no? Y también hay otros tipos de equipo de contacto continuo, ¿no? Como esta, que es una torre que le llaman de aspersión. Entonces, en esta torre de aspersión, en la parte del cuerpo de la torre, pues no hay nada que force a las fases a que se contacten, ¿no? O sea, está hueco adentro el equipo. Entonces, el líquido de mayor densidad pues se alimenta en la parte de arriba y cae a través de un distribuidor de líquido por la diferencia de densidades hacia abajo, ¿no? Y sale en la parte inferior, ¿no? Y mientras el líquido de menor densidad pues también a través de un aro con perforaciones se introduce y pues las gotitas de ese líquido de baja densidad pues por diferencia suben, ¿no? Por diferencia de densidad suben y salen por la parte de arriba y pues ahí se da el contacto, ¿no? Y la transferencia más. Entonces, nuevamente, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pues este tipo de equipo, ¿no? Porque si lo comparamos con una torre de platos, por ejemplo, pues va a salir mucho más cara construir una torre de platos que este equipo, porque pues aquí no hay ningún gasto, ¿no? En el interior, pero pues la eficiencia de contacto allá en la torre de platos pues se va más o menos a mantener, ¿no? A lo largo de la torre, mientras que aquí, aunque no está representado aquí en el dibujo, ¿no? Para fines ilustrativos, pues a medida que las gotitas vayan subiendo, se van a ir, digamos, pegando entre sí, ¿no? Esto que decíamos ahorita, que coalescen las gotitas, ¿no? Se pegan entre sí. Y entonces, a la hora de que se empiezan a pegar, pues el área de transferencia de masa pues va a ir disminuyendo y pues eso va a disminuir la eficiencia del contacto, ¿verdad? Entonces, pues sale más barato construir una torre de estas, pero pues su eficiencia de transferencia de masa es menor. Entonces, pues como en todos los casos de diseño de equipo, pues de transferencia de masa, pues es un compromiso, digamos, entre el costo y el beneficio, ¿no?
O sea, puede haber casos en que convenga utilizar este tipo de equipo, o puede haber casos en que convenga utilizar pues las torres de plato, ¿no? Dependiendo del volumen a manejar y de una serie de criterios que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y pues obviamente el costo sería otro de ellos, ¿no? Entonces, esos serían los principales tipos de equipos a considerar, y pues nosotros vamos a orientarnos en una forma similar a como lo hemos hecho en las otras operaciones, a ver primero lo que corresponde al equilibrio, ¿no? Cómo se expresa el equilibrio en esta operación, y luego, utilizando balances, ¿no? Cómo podemos equipo, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de operaciones. Entonces, esta presentación pues está ahí en el portal, ¿verdad? Y pues muchas de las imágenes de equipos que se presentaron aquí están ahí en el texto, ¿no? Fueron tomadas del texto, ¿no? Del autor Treibel, que viene siendo el capítulo 10, ¿no? Del texto de Treibel. Entonces, pues lo que seguiría es empezar a ver algo sobre la graficación de datos en diagramas triangulares, que van a ser básicos para la graficación de datos de equilibrio. Pero antes quería preguntarles si pues ya pudieron platicar y ponerse de acuerdo sobre la cuestión del examen, ¿no? Que ayer quedó pendiente. O sea, había quedado pendientes y pues era la alternativa esa de hacer un examen con la misma estructura del examen 1, o hacer un examen pues que vendría siendo una especie de acercamiento a lo que sería un examen presencial, ¿verdad? O sea, con la cámara abierta, o sea, y entonces en ese caso pues ya sería un examen individual, o sea, material cerrado, ¿verdad? No se puede usar el celular, el tiempo del examen, que serían pues 2 horas normales, pues estar ahí presente en la cámara, y eso sería, bueno, las preguntas no serían preguntas de opción múltiple, ¿no? Ahí serían preguntas abiertas, ¿no? Y pues eso sería comparado pues contra un formato similar, ¿no? Al del examen número 1. Entonces sí sería pues de interés que pues me dijeran, ¿no? Cuál de las opciones es la que les interesa, ¿no? Como el pasado. O sea, como el examen 1. Sí. Sí. Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna otra opinión o sea, el problema es la situación pues en la que estamos, porque como les decía antes, pues si estuviéramos en el formato presencial, pues ni estuviéramos dedicando tiempo a esto, ¿verdad? Pero pues es verdaderamente muy complicado tratar de hacer una evaluación pues en estas circunstancias, ¿no? Se nos hace bien con la misma estructura que el examen 1. Bueno, entonces, si nadie tiene otra opinión, entonces sería en las mismas condiciones del examen anterior. Se va a
pues se va a aumentar el porcentaje de la parte de problemas, ¿no? De la sección de problemas. Y adicionalmente yo quería entonces preguntarles si ustedes tendrían problema en que el examen se había propuesto que fuera el viernes la teoría y el viernes para entregar el sábado la parte de problemas. Sin embargo, pues hubo personas ahí del grupo de en la tarde que tenían compromisos, ¿no? Para el día viernes. Y entonces, pues el examen se puso la teoría el jueves, ¿no? O sea, se adelantó un día, pues el jueves la teoría y dejar el jueves en la parte de problemas para entregarla el viernes, ¿no? Entonces no sé si ustedes tendrían problema con eso, si tendrían posibilidad de que fuera pues el jueves, ¿no? La teoría y entregar el viernes la parte de problemas. Por mi parte está bien. Bueno, te voy a anotar aquí examen número 2. Destilación. Entonces sería el jueves, que creo que es 28. Entonces la teoría sería a la 1 p.m. y problemas pues estos serían en equipo, ¿no? Y esto es individual. Entregar el viernes pues a la hora al día siguiente, ¿no? A la misma hora. Muy bien, entonces pues en principio así quedaríamos. Y bueno, pues continuamos con lo de extracción líquido en la sesión de mañana, ¿no? Entonces, pues gracias ahí por su asistencia y que tengan buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, profe.